Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar en los micrófonos con el analista de defensa Jesús Pérez Triana. ¿Qué tal, Jesús? Pues muy bien y encantado de estar de vuelta en Radio Sefarad. Bueno, te entrevistamos, podríamos decir, apenas unas horas después del comienzo de este ataque del programa del 7 de octubre. Por entonces solamente conocíamos la dimensión del ataque de los palestinos y todavía no había empezado la respuesta militar israelí, solamente se estaban agrupando los tanques, las unidades, etcétera, en la frontera. Hoy en día llevamos ya más de 3 meses, las operaciones se han ido avanzando de una manera que quizás nos puedas explicar la lógica que ha tenido esto y cuál es la situación actual, Mm, en lo que tú creas que ujú. está sucediendo y que puede llegar a suceder. Pues sí, la verdad que recuerdo que en mi anterior participación en Radio Sefarad yo estaba bastante sobrecogido, había pasado muy poco tiempo y tampoco teníamos tantas cosas que contar en el plano militar. Bueno, lo más importante que se puede destacar de la operación en estos 3 meses es que Israel hizo cosas totalmente diferentes a la que habíamos visto en anteriores ocasiones. Es decir, la triste realidad es que hemos vivido en un ciclo continuo de crisis en Gaza, con lanzamiento de cohetes, una intervención militar israelí, que podía ser más o menos con bombardeos más o menos intensos y con una operación terrestre. Entonces, era evidente que los palestinos estaban esperando otra operación terrestre. Entonces, si uno mira el mapa, las operaciones israelíes siempre eran más o menos lo mismo. Estaba la ciudad de Gaza y entraban por el norte, entraban por el este, por los lugares más o menos esperables. Y esta vez Israel entró muy, 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 muy pegado a la costa, que directamente por la playa, por así decirlo, y avanzó por ahí, por así decirlo, cogiendo por la espalda a todo lo que era el dispositivo defensivo palestino. Con lo cual, una de las cosas que yo diría es que el avance dentro de la ciudad de Gaza fue bastante rápido para lo que podíamos esperar, porque nos anunciaron que esto iba a ser una especie de Stalingrado palestino, resistiendo casa por casa, manzana por manzana, barrio por barrio, y no hemos visto nada de eso. Es decir, si uno miraba los materiales de propaganda de Hamas, vi ahí tropa uniformada desfilando y parecía que eran una fuerza que tenía una cierta entidad militar. Desde de ahí tenemos a periodistas españoles que siempre hablan de los milicias palestinas, cuando lo que hemos visto en realidad es que ha sido una fuerza muy desorganizada, que no ha presentado una batalla. Es decir, que esa entidad, pretendida entidad militar de un cuasi estado, no, se ha disuelto. Es decir, la campaña de bombardeos, que se le podrá poner las etiquetas que queramos, ha sido capaz de demoler la capacidad de resistencia de los grupos armados palestinos. Entonces, lo que ha sucedido es que las fuerzas de defensa israelí han sido capaces de rodear rápidamente la ciudad de Gaza, es decir, han formado un cinturón dentro del núcleo urbano principal de la franja, y luego en la mitad sur de la franja lo que ha intentado, y es evidente viendo el mapa, ha sido pues rodear distintos núcleos urbanos, trocear eh, eh, la franja. Entonces, ha sido una operación por fases en la que estamos ahora en un momento en el que eh, la ciudad de Gaza ya está perfectamente bajo el control israelí. De momento, además, es que vemos el parte de los think tanks y los laboratorios de ideas y los centros de estudios militares israelíes, de los propios partes militares, y ya no estamos hablando ni de grandes choques, ni de grandes, sino algún acto de alguna emboscada puntual de los palestinos, y el, eh, el, los enfrentamientos más directos están teniendo lugar en la mitad sur, fundamentalmente ahora mismo, eh, ahora que hemos entrado ya en el año 2024, en Han Yunis. Eso sí, no está lejos. Si uno mira el mapa de la franja y del control militar efectivo israelí, estamos lejos de decir que los israelíes controlan por completo la franja. Entonces, lo que vamos a ver a partir de ahora, en las próximas semanas, es una campaña larga, pero de muy baja intensidad, donde los partes militares nos hablarán de un tiroteo, una emboscada, un ataque con morteros. eh, y además hemos visto que durante varios días seguidos no ha habido ni una sola baja militar.
Con lo cual, entonces, estamos en un punto en el que estamos en un conflicto de baja intensidad que todavía va a tardar si lo que pretende efectivamente Israel es tomar el control de la franja, y donde la tensión y donde las preocupaciones ahora es el campo de batalla extendido que es todo Oriente Medio, la regionalización y la internacionalización de este conflicto. Sí, bueno, lo que mencionabas, como que el tema de la Franja de Gaza, digamos que tiene visos de llegar a algún tipo de solución militar dentro de algún tiempo, puede ser más o menos prolongado, pero la situación está totalmente controlada. Pero lo que hemos visto es que, aunque al principio con muy baja intensidad, se han abierto muchos otros fuentes. Se ha abierto desde el principio al fuego lento un enfrentamiento con Hezbollah, que ahora comentaremos porque ya el fuego está subiendo. Eh, Hemos visto una Cisjordania que venía de un par de años de agitación y que ahora está totalmente desbocada. Hemos visto el juego de los hutíes también. Mm. Y eso lleva a lo que mencionabas de esta internacionalización. Bueno, que pasa al plano internacional, Mm. porque participan Yemen, Mm. participan los iraquíes y por supuesto, no sé si compartes esa apreciación, detrás de prácticamente todos ellos está Irán. Sí, yo tengo un recuerdo muy, muy vivo de lo que fue el 7 de octubre, es decir, recuerdo levantarme ese día, encender el móvil, que es lo primero que hago, revisar Twitter, ver, y entonces cuando yo vi aquello, la primera palabra, si hay una forma de leer, si hubiese una máquina para leer mi cerebro, la primera palabra que yo tuve en la cabeza fue Irán. Es decir, fue una impresión personal que la decisión de lanzar este ataque, si no fue ideado, fue aprobado, si fue autorizado, es decir, la última palabra eh, la tuvieron en Irán. Y para mí era una cuestión, más allá, quizás por deformación profesional, yo entendí el ataque del 7 de octubre como un movimiento en un tablero geopolítico regional. Era una cuña evidente para abrir una brecha entre los países árabes que se estaban acercando a Israel o que estaban normalizando sus relaciones. Entonces, Irán ha movido sus fichas regionales. ¿Qué pasa? Que toda la atención, si lo más evidente, lo más obvio, era que moviese la ficha de Hezbollah. Pero, y aquí ahora entramos en una cuestión. Primero, yo estudié, o sea, además tengo una publicación sobre la guerra del 2006, y las conclusiones que sacó la opinión pública, los periodistas, los académicos españoles no tienen nada que ver con la realidad. Esa guerra, siempre que se habla que fue un fracaso para Israel, en el plano estratégico el resultado fue muy diferente. Es decir, los libaneses de Hezbollah sacaron la lección de que habían recibido tortas hasta en el carnet de identidad y que no era nada conveniente volver a atacar a Israel. Eso es decir, el resultado inmediato y práctico ha sido que aquella guerra llevó a paz y tranquilidad en la frontera norte. Y otra cuestión es que el choque contra Israel en el año 2006 llevó a Hezbollah muchos años para combatir, volver a reclutar, entrenar y formar combatientes, reconstruir infraestructuras, volver a acumular arsenales. Entonces, la conclusión que yo creo que han sacado en Irán es: una guerra directa entre Hezbollah e Israel es un proceso destructivo que va a debilitar mucho a Hezbollah y va a llevar años recuperarse. Entonces, esa carta que Irán se reserva para algún conflicto, o sea, para un enfrentamiento directo con Israel, es decir, si mañana hubiese un ataque israelí directo sobre el programa nuclear iraní, la respuesta iraní sería lanzar a Hezbollah. Entonces, por así decirlo, esa base, esa carta, ese as en la manga que tiene Irán, se lo reserva para ocasiones muy especiales, porque no es una herramienta, no es un as que pueda usar repetidamente. Una vez que lo pones encima de la mesa, sabes que vas a tardar años en volver a tener un Hezbollah con ese nivel de formación, de preparación, de acumulación de materiales. Entonces, la sensación que yo tuve el 7 de octubre, los primeros días, es: Hezbollah no va a entrar directamente porque a Irán no le interesa, y entonces es cuando Irán ha movido otras fichas. Tenemos a los grupos proiraníes dentro de Irak, que han estado lanzando drones contra las bases militares estadounidenses dentro de Irak, que están allí para luchar contra el Estado Islámico,
las bases militares estadounidenses dentro de Siria, que están allí apoyando a los kurdos en lo que fue una operación para luchar también contra el Estado Islámico dentro de las fronteras de Siria, y han permanecido desde aquel entonces y han activado a los hutíes, que son una facción chiita dentro de Yemen que tomó el poder y fracturó. Sí, bueno, fue una especie de golpe de Estado que derivó en una guerra civil y que ha hecho que el país quede fracturado y que mantengan un control en el norte del país. Y no hemos visto ese enfrentamiento directo, esa escalada, esa guerra que todos se temían entre Israel y Hezbollah. Y hay una cosa muy curiosa, porque es que si uno escucha bueno, escucha o lee la transcripción de los discursos del secretario general de Hezbollah, ellos dicen: Israel nos quiere arrastrar a nosotros a una guerra y nosotros no vamos a ser tan tontos como para caer en ellos. Es decir, ellos están transmitiendo la idea de que no es el momento de empezar una guerra con Israel y que hay un interés de mantener un cierto nivel de actividad para poder decir ante la opinión pública árabe y regional: mirad, nosotros estamos con la causa palestina, nosotros somos parte de ese eje de la resistencia, somos parte de la vanguardia de Oriente Medio que se enfrenta al malvado imperialismo yanqui y al malvado sionismo, pero manteniendo un cierto nivel, un cierto control de la violencia empleada para no estallar una guerra. ¿Qué pasa? Que cómo se calibra eso, cómo se establece, como esto no es un termostato en el que uno pueda establecer un cierto nivel, porque esto es uso de la fuerza y detrás, no, hay un problema, o la cuestión aquí es la percepción, es decir, había una cierta presión dentro de la comunidad chiita del Líbano diciendo: oiga, ustedes, líderes de Hezbollah, han decidido limitar sus acciones contra Israel, pero se están acumulando los muertos. Israel está consiguiendo, con sus bombardeos, eliminar a combatientes de Hezbollah, y hay una sensación de impunidad, de nosotros estamos poniendo muertos en la mesa, o nuestros primos, nuestros hermanos, nuestros vecinos están muriendo en la frontera con Israel, y Nasrallah no está haciendo nada. Y este fin de semana pasado, creo que fue el día 6, si no me equivoco, hubo un ataque con cohetes de Hezbollah que impactó en una base militar israelí que es con radares, es una base con la que se controla el espacio aéreo. Entonces, no sabemos, evidentemente, yo por lo menos no ha trascendido a fuentes públicas, pero se sabe que han sido daños cuantiosos. No ha habido, afortunadamente, no hubo muertos, es decir, no ha habido víctimas, pero se sabe que ha sido un ataque contra una base sensible, entre otras cosas porque Hezbollah ha estado aumentando el, la, el alcance y la potencia de los cohetes que ha estado disparando con Israel, ha ido aumentando. Entonces, estamos en una situación en la que ambos bandos pretenden o han pretendido hasta ahora controlar la situación, en el que han querido demostrarle: oye, no voy a permitir que quede impune un ataque contra mí, pero voy a limitar la respuesta. ¿Qué pasa? Que se han ido acumulando muertos, ha ido acumulando daños, ha ido acumulando un nivel de violencia. Entonces, por un lado, tenemos a la opinión pública israelí, que te llegará un momento que dirá: bueno, vale, sí, esto es una operación limitada y estamos frenándonos frente a Hezbollah, pero a lo mejor no sabemos en qué momento esa gota va a desbordar el vaso. Y en el caso de Hezbollah, tres cuartos de lo mismo. Han acumulado cuantiosas bajas humanas. Hay una sensación también, después de varios discursos, el último también de Nasrallah, recordando la muerte del general Soleimani, y la opinión pública árabe, y eso se ve en las redes sociales, es mucho ladrar y poco morder. Entonces, también el prestigio y la posición de Hezbollah, que justifica y que legitima el hecho de ser un grupo armado dentro de un país que es pretendidamente una democracia, es que existe un enemigo, saltándose, por supuesto, las resoluciones de Naciones Unidas, que llamaba a la disolución de todos los grupos armados no estatales dentro del Líbano. Y entonces, para justificar su existencia como un grupo armado que controla y que tiene una influencia en la política del país, pues siempre es enemigo externo. Entonces, corremos el riesgo de que esta sensación de goteo constante y ataques de un lado y otro podría llegar un momento en el que uno de los dos bandos decida que ya ha sido suficiente y que hay que escalar, y eso nos lleve a una mala interpretación por parte de por el bando contrario, o bueno, el caso típico en el que se entra en una espiral
de se responde con una inusitada fuerza a una acción contraria y terminamos en un conflicto como fue el caso del 2006, en el que ninguno de los dos bandos pretendía entrar en una guerra y se vieron arrastrados por ello. Entonces, ese riesgo está encima de la mesa. Pero de momento, pues parece que es decir, las intenciones han sido mantenerlo de forma limitada. Ujú. Bueno, tú lo que decías de las amenazas es como aquello de que el perro que ladra no muerde, pero me parece que esta vez hay una diferencia que Israel respecto a Hezbollah en lengua de la calle le tiene ganas. Es Mm, decir, que no se va a conformar porque evidentemente puede neutralizar, como lo está haciendo, la amenaza que suponía un Hamas que dispara miles de misiles, que construye túneles, etcétera, etcétera. Pero si para ello tiene que movilizar y hacer toda esta campaña y luego le va a quedar la amenaza en el norte exactamente igual, pues tampoco se ha avanzado demasiado en la seguridad del país. mm, Y encima creo que hay un tercer factor que está desequilibrando todo esto, que es Cisjordania, porque Cisjordania hasta ahora era como una reserva natural de los palestinos que podían convivir con los israelíes, un experimento que más o menos estaba funcionando, con gente que trabajaba en Israel, etcétera, etcétera. Pero evidentemente el abuso de poder de este señor Abu Mazen al frente de esta organización con 87 años, enfermo terminal y con un futuro muy poco optimista, ha hecho caer su popularidad y lo que yo creo que más ha sorprendido en Israel es el apoyo tremendo que está teniendo hoy en día Hamas en Cisjordania, porque Cisjordania, digo que Hamas es muy probable que sea reducido, evidentemente no eliminado en la Franja de Gaza, pero en Cisjordania está teniendo un protagonismo mucho más grande del que se pensaba, ¿no? mm. Hay una cuestión aquí y es que toda la tensión y toda la atención del conflicto palestino-israelí en los últimos 18 meses estaba en Cisjordania. Y ese es otro elemento que hemos visto repetidamente, que esto es ya un repaso histórico en el que siempre que mm, ha habido o sea, negociaciones fallidas entre Hamas y Fatah. Siempre que ha habido algún elemento que ha hecho que el protagonismo del conflicto esté en Cisjordania, aparezca Hamas en la Franja de Gaza diciendo aquí estoy, porque hay una competencia por ser la vanguardia de política palestina. Y hay una cosa evidente, y es que estaban apareciendo si la situación de Cisjordania se había complicado en los últimos 18 meses, se habían consolidado nuevos grupos armados palestinos, que además son una nueva generación de líderes, son las brigadas de Jenin, la guarida del León, es decir, nuevos grupos, y lo que estaba pasando es que los liderazgos tradicionales, pues no es que se tambalean, pero sí, aparte de entonces del elemento geopolítico que había mencionado, es decir, que Irán había movido ficha y ha dicho, hay que organizar un ataque tan atroz, tan repulsivo, que la respuesta israelí no solo pueda ser contundente y esto ponga a los países árabes que estaban haciendo fila para normalizar sus relaciones con Israel se sintieran pues absolutamente incapaces de mantenerse ante la presión. Ese era un elemento geopolítico, pero el otro era cómo estaban apareciendo nuevos grupos, nuevos liderazgos, nuevas generaciones que no vivieron las anteriores intifadas y que estaban convirtiéndose en los grupos pues, protagonistas del conflicto. Y entonces ahí jamás movía ficha, porque además es que desde la Franja de Gaza tiene el control, no el control, es difícil decir un control absoluto, porque hay otros grupos armados y no tiene el absoluto monopolio de la violencia legítima, pero sí tiene el control del territorio en el sentido de que ahí dentro no hay ninguna población israelí y los israelíes no entraban dentro de la Franja de Gaza. Entonces está esta paradoja de que controla a Gaza, pero no está en el meollo, es decir, lo hace desde lejos. Todo este protagonismo y toda esta capacidad de acción de Hamas está lejos de la Franja de Cisjordania. Entonces tenía que hacer, como ha hecho periódicamente, una acción que
llevase el foco de Cisjordania a Gaza. La cuestión, y esto es una de las cosas eh, que siempre se pasa por alto, es que la democracia palestina está suspendida desde el año 2006. En el año 2007 es cuando hubo un conflicto interno, que es el que lleva una mini guerra civil, que lleva a Hamas a controlar la franja de Gaza. Y la gran duda es, si hubiese elecciones libres, abiertas, democráticas, un hombre, un voto dentro de de los territorios palestinos, pues posiblemente tuviésemos, y bueno, ya lo vimos en el 2006, a Hamas como el grupo hegemónico políticamente dentro de los territorios palestinos. Y esto fundamentalmente no porque toda y absolutamente toda la población palestina sea islamista, sino porque muchos de ellos te dicen que es por rechazo a la gestión de Fatah y de la autoridad palestina, y como algunos dicen, con cristianos de Cisjordania decían, no, yo voté a los de Hamas porque era mi voto protesta, era el voto contrario a la gestión de Fatah. Entonces, los 18 últimos meses han sido muy, muy tensos en Cisjordania, así que tampoco habría que pasar por alto toda la violencia que hay allí, y sobre todo como ese como caldo de cultivo de nuevos grupos, de nuevos liderazgos que amenazan pues el statu quo tradicional de los grupos palestinos. Bueno, lo que mencionabas antes de lo de la geopolítica, ¿no? Ya Mm, lo mencionábamos, el acercamiento, los pactos de Abraham mm, con Emiratos Árabes, con mm, Bahrein, con Marruecos, y posiblemente estábamos a pocos mm. días de, mm, de firmar algo con Arabia Saudí, Arabia que hubiera Saudita, sido eso. una avalancha, porque Arabia Saudí es el custodio de los lugares, es el Mm, custodio del Islam, y si mm, el custodio dice que se puede hacer negocio con Israel, pues iba a ir muchos países, ¿no? mm, Excepto los chiitas, los mm. liderados Sí, por es Irán. que, claro, el ataque tuvo lugar el 7 de octubre y yo recuerdo que las noticias que se iban acumulando aquel verano era indicios, es decir, algún diplomático diciendo, no quiero adelantar acontecimientos, no quiero hablar más de la cuenta, pero hay buenas noticias, vamos por el buen camino, aquí van a pasar cosas entre Arabia Saudita e Israel. Y era una cosa que decir que alguien como yo estaba como guardando en la carpeta de los indicios de la noticia, digo, de este tema habrá que, déjame ir guardando porque de esto creo que va a ser el bombazo informativo de este otoño o de este invierno. Y claro, por eso cuando yo me despierto el 7 de octubre y veo lo que ha sucedido, lo primero que pienso fue Irán, evidentemente. Eh, y estaba cambiando por completo, íbamos hacia un Oriente Medio que estaba siendo totalmente redibujado, porque me acuerdo, eh, bueno, hace un montón de años que se decía, ¿no? El conflicto palestino-israelí era central en Oriente Medio, y lo que estábamos viendo era todo lo contrario, su mayor irrelevancia en un mundo que estaba cambiando, en el que la percepción de una amenaza compartida por parte de las petromonarquías y de Israel los estaba acercando ante la sensación, y esto es uno de los elementos que creo que hace que este conflicto sea muy diferente, es esa sensación de que Estados Unidos ya no puede llegar a todo, que Estados Unidos no tiene la capacidad o la voluntad de ser ese policía global que solucionaba todos los problemas regionales. Allá me acuerdo con lo que se decía, es decir, qué lejos están los 90 cuando Estados Unidos hacía de policía global. También es verdad que los conflictos de aquel entonces eran muchísimo más limitados, fuese Haití, fuera Bosnia, y en esa incapacidad o esa falta de voluntad ahora mismo, porque estamos en un mundo multipolar donde las potencias emergentes tienen muchos más medios y pueden desafiar regionalmente a la capacidad de acción estadounidense, pues esa es la diferencia fundamental, en el que ahora el conflicto de Gaza, y esto es la voluntad iraní, era que el conflicto de Gaza se convirtiese en la posibilidad de un Oriente Medio en llamas, en el que estamos viendo acciones de grupos pro-iraníes dentro de Irak, en Siria y sobre todo el Mar Rojo, es decir, amenazar, porque además es una medida de coste-eficacia muy potente, en el sentido de que lanzar unos pocos misiles aquí, unos pocos drones, secuestrar un barco, hace que los costes de los seguros marítimos se disparen, y ya ni siquiera es que los
que se prohíba o que alguien decida que no se circule por ahí, sino simplemente que esto es una cuestión de cálculos de las navieras, de si se las aumentan, se disparan los costes de los seguros marítimos, pues ya desvían el tráfico y de repente estamos ahí estrangulando el comercio mundial y estamos viendo una subida de los fletes marítimos, aumento de la inflación y eso forma parte de la estrategia iraní de hacer una estrategia de imposición de costes hasta que llegue un momento que haya un sector de la opinión pública estadounidense que diga, bueno, pero bueno, primero, ¿qué hacemos nosotros allí en conflictos olvidados todas? Porque hay tropas nuestras todavía en Irak y Siria a estas alturas de la película. Segundo, ¿por qué nuestro apoyo diplomático a Estados Unidos, a Israel, se ha convertido en algo que nos ha llevado al aumento del coste de la vida, del aumento en un año electoral? Entonces yo creo que ahí está el cálculo de Irán de actuar no de forma, no en un buscando un conflicto directo y abierto, sino generando efectos que nos lleve aquí en Occidente a replantearnos y sobre todo, bueno, en Estados Unidos que están en un año electoral y en el que incluso hay, por un lado, hay no diría que es una pinza, pero sí que tienes un sector de la izquierda, que está a la izquierda del Partido Demócrata, que lo hemos visto en los campus universitarios, que es profundamente hostil a Israel, pero luego hay un nuevo sector de la derecha trumpista que es aislacionista y que cuestiona el papel de Estados Unidos como potencia hegemónica mundial metiéndose en conflictos. Entonces, ese cálculo iraní de vamos a generar una serie de efectos que generen costes y que obliga a replantear a Estados Unidos, pues está ahí y es la diferencia fundamental que hace que este conflicto no se parezca a nada, que no, es decir, no nos sirvan las apreciaciones que teníamos en el año 2014, en el verano de 2014 o teníamos en abril de 2021. Pero ¿tú crees que a nivel geopolítico de lo que hablábamos de Arabia Saudí y los países de la Liga Árabe, este proceso ha desbarrado, se ha Mm, salido de la ruta definitivamente? Porque yo veo mm, muy mm, poca indignación en el mundo árabe respecto a otros conflictos anteriores que Israel tuvo. Yo solamente remitiéndome a Khartoum en el año 70 mm, que de forma contundente negaban mm, cualquier tipo de mm. negociación con Israel. Sí, los tres no. Y No. ahora, pues yo creo que están esperando diciendo, bueno, a ver, vamos a darle 3, 4 meses más a los israelíes, nos hacen el favor de quitarnos de encima Hamas, que es un grano en el trasero, a ver si se quita también a Hezbollah y debilitan a Irán, que también es el gran grano que tienen en Medio Oriente, y una vez acabado eso, un pequeño periodo de enfriamiento y vuelta a empezar, porque Mm, lo que hemos visto es que había mucho entusiasmo en el mundo árabe por esta normalización de las relaciones con Israel, ¿no? A ver, la impresión que yo tengo sobre esto es que los saudíes son demasiado orgullosos como para permitir que Irán les dicte el tiempo y el momento de su política exterior. Ellos han declarado oficialmente que congelaban, pero aquí el lenguaje siempre es importante, congelaban su acercamiento a Israel. Cuando dices congelado, quiere decir que lo paralizas, no quiere decir que lo eliminas, que lo suspendes, que te arrepientes de lo que has hecho, que lo eliminas. Simplemente dice que lo paralizas. Y eso para mí tenía sentido porque digo, porque eso era darle demasiado poder a los iraníes, era reconocer que los iraníes con la batuta estaban dirigiendo la orquesta de la diplomacia. Es decir, ahora se elimina esto, ahora se interviene aquí. Entonces, los saudíes tienen que efectivamente hacer de cara a la opinión, aunque no haya es difícil encontrar un país árabe realmente libre, pero hay una opinión pública porque hay redes sociales y porque hay canales transnacionales. Es decir, que hay una opinión publicada a la que responde la calle árabe, eso que se dice, ¿no? Entonces los saudíes han tenido que frenar eso, pero evidentemente ellos están, primero porque tampoco es una democracia, pues no responden a un ciclo de electoral. O sea, aquí no hay ningún primer ministro ni jefe de gobierno en Arabia Saudita que tenga que responder ante las urnas, decir, uy, estamos en año electoral en Arabia Saudita y se han frenado. Y segundo, porque lo que hay en juego de fondo es muchísimo más importante. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que Arabia Saudita, por ejemplo, hubo una iniciativa
un congresista, senador, perdón, lo que dicen Estados Unidos bipartisano, hubo una iniciativa para congelar las exportaciones estadounidenses de armamento y que partió de políticos de ambos partidos, lo que iba a decir, en el Capitolio, y eso para Arabia Saudita fue una bofetada, y además fue una iniciativa política en Estados Unidos a propósito del papel de Arabia Saudita en la OPEP, en la Organización de Productores de Petróleo, en el que Arabia Saudita se ponía del lado de Rusia. Y entonces Arabia Saudita dijo, pues muy bien, pues ya no voy a comprar ahora, mis planes de comprar aviones de combate, pues no van a ser estadounidenses. Tocó en la puerta de Francia y ahora parece que los alemanes y británicos se han puesto de acuerdo en hacer una oferta y no bloquear. ¿Qué quiere decir esto? Que los saudíes han tenido algunos momentos por decirlo, encontronazo con Estados Unidos y están como muy ávidos de demostrar de que ellos se mueven libremente, de que ellos no son un actor en Oriente Medio que reciba instrucciones de Estados Unidos, como a lo mejor en los años 90 o en los años 2000, cada vez que había, en las siguientes décadas, que había acá una crisis internacional, y como Arabia Saudita era un país rico económicamente, pero débil militarmente, y pues dependía mucho de la presencia militar estadounidense en la región. Entonces estamos viendo esos gestos de Arabia Saudita de demostrar que va muy por libre. Lo que pasa es que, como has dicho, aquí hay intereses demasiado importantes como para que ellos dejen que este conflicto les tumbe una política que tiene que ver con algo para ellos muchísimo más importante, porque evidentemente Irán, que es el vecino que tienen al otro lado del Golfo Pérsico, es muchísimo una amenaza muchísimo más importante que la solidaridad entre los árabes. Lo que pasa, por eso digo que no hay que subestimar a veces también el orgullo saudí de decir, no voy a dejar que los iraníes me dicten con sus acciones lo que yo puedo hacer y no hacer, pero están demostrando que en este orden multipolar son capaces de moverse y un día aparecerte y tomar una decisión que parece que se colocan al lado de los rusos o de los chinos y nos descolocan a todos porque es que tienen ese afán de demostrar que en este nuevo orden internacional ellos ya se mueven por libre y no están, y su apoyo, su pertenencia al bloque pro-occidental se tenga que dar siempre por descontado. Bueno, lo que está claro es que este sacudida del avispero va a traer muchos cambios. Ya estamos viendo algunos en la Franja de Gaza, pero seguramente el eco de este seísmo va a afectar a toda la zona. Muchas gracias por habernos atendido, como siempre, Jesús Pérez Triana, por tus análisis y conocimientos. Hasta la próxima. Hasta la próxima y como siempre un placer.